Creo que es una extraordinaria entrevista de Ciro, porque las respuestas, la explicación que hace el presidente Cedillo, además de vehemente, fue muy clara, muy enérgica, muy valiente, por cierto. El doctor Cedillo, me acuerdo mucho que repetía mucho cuando le preguntaban qué le falta a México para seguir progresando, consolidando su democracia, su desarrollo económico y social. Siempre contestaba tres cosas. La primera es Estado de Derecho. La segunda es Estado de Derecho y la tercera es Estado de Derecho. Me acuerdo mucho porque repetía mucho esa frase. Y tiene razón, y creo que lo que dice el presidente Cedillo, que no puede quedarse callado, no podía quedarse callado cuando la República está en peligro, cuando esta famosa reforma judicial lo que está sentando, como lo dijo, son las bases para la construcción de una tiranía y para terminar con la democracia. Y efectivamente, pues no podemos, déjame hacerlo en plural, decirlo en plural, no podemos quedarnos callados cuando vemos esta amenaza, que también lo explicó muy claro, esta amenaza para la República, donde a los electores, a los ciudadanos que votaron por Morena, que refrendaron su voto por Morena, no les preguntaron ni les dijeron si estaban votando por la destrucción de la República y por la destrucción de la democracia y por la construcción de un sistema autocrático tipo tiranía. Entonces, yo creo que fue muy claro, creo que es muy importante además, Humberto, porque el presidente Cedillo puso los puntos sobre las IES. La explicación que da es muy puntual, muy clara, sobre los distintos temas que le preocupan o que nos preocupan a buena parte de los mexicanos. Pero claro que el eje central es precisamente lo que hemos comentado en este programa. Implica la reforma a uno de los poderes pilares del Estado mexicano democrático, que es el Poder Judicial, pues desaparecerlo, romperlo, elegirlo pues, con normas y con criterios que sabemos quién va a proponer los candidatos, quién los va a calificar, quién los va a enlistar y quiénes van a votar por ellos. Es un asunto totalmente manipulado que, por supuesto, no va a resolver ninguno de los problemas de fondo que bien mencionó el presidente en materia de justicia para el país. Yo creo que fue una entrevista, déjame decirlo, no solamente es un parteaguas, ¿eh? El hecho de que el presidente Cedillo aparezca haciendo declaraciones públicas políticas, refiriéndose a temas tan graves como la reforma judicial y sus implicaciones a Morena, al presidente, después de 24 años, ¿eh? El presidente Cedillo, su última declaración pública política fue en el 2000 y había participado en distintas conferencias en distintos momentos en México, siempre tocando temas globales, técnicos y no opinando de política. Y ahora fue muy claro, directo. Algunos dirían, ¿por qué hasta ahora? Le preguntaba a Ciro. Pues porque ve justamente que la República está en peligro y creo que fue muy oportuno su declaración porque puso los puntos sobre las IES y decantó claramente ante la opinión pública lo que muchos pensamos y creemos. Sí, Diodoro. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer a Ernesto Cedillo por ti, de las tantas veces que fue a Oaxaca, y le recuerdo que le tocó la rifa del tigre como presidente. Nada fácil por todos los antecedentes que sabemos como parte de la historia. La muerte de Colosio, muchas cosas, pero esa entrevista me deja cosas muy preocupantes. Dijo que él no quería opinar sobre el país cuando termina su sexenio, pero también dijo que no podía ser o no puede ser cobarde. Hizo declaraciones muy fuertes, contundentes. Sobre todo yo me quedo con una de tantas, Diodor, y amable audiencia. Esta reforma está diseñada a un solo partido, o sea, a Morena. O sea, no estamos hablando de lo que nos enseñaron en la primaria, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Sabemos bien de que ya es un solo poder el que predomina en México. Ya no es una república, dice Ernesto Cedillo, ya es una tiranía. Pero esto que se refiere al poder a un partido político se me hace muy preocupante, muy grave y que yo en lo personal no lo había reparado, analizado como tal. Te lo decía en la última intervención. A lo mejor el presidente Andrés Manuel López Obrador se retire a su rancho, pero va a controlar su partido. Y hemos visto quiénes van.
los nuevos líderes a su partido. Y aquí está la clave, Diodoro, desde mi punto de vista como analista. Es un poder a un partido político, no es al ejecutivo, no es al legislativo, no es al judicial, sino a un partido político, Diodoro. Sí, bueno, mira, yo creo que el gran reto, dadas las condiciones en las que se entrega el país en la situación económica, política, social, de violencia y sobre todo de injerencia clarísima del presidente que se va, por cierto, en 9 días se va el presidente y toma posesión la doctora Sheinbaum. Yo creo que el gran reto de la doctora Sheinbaum es cómo va a ser y cómo le va a hacer para poder ejercer gobierno democráticamente, de manera autónoma, legítima, triunfo electoral, ante un escenario de tantos controles, no solamente en el gabinete, sino en el Congreso, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en el partido. Morena, pues tú sabes muy bien cuando gobernaba el PRI y tenía un sistema hegemónico, la función que tenía el partido, que era, sí cierto, un aparato electoral, pero era un aparato muy influyente en las decisiones, en la comunicación con la sociedad, en la orientación de las políticas públicas y sobre todo en la definición de las grandes decisiones políticas. Y eso es Morena ahora. Y pues con el tema muy claro que va a ocurrir este domingo, el ungimiento político de un hijo del presidente, que va, según se dice, a la Secretaría de Organización, pero claramente será quien va a operar el partido, con lo que eso significa. La mayoría de gobernadores morenistas en el país, 24, 25, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y el partido. Qué reto más complicado, ¿eh? Qué reto más complejo. Y efectivamente esta reforma a quien empodera es efectivamente al partido. Y creo que esa es la gran preocupación. Ahora, ¿qué sigue? Bien decía el presidente Cedillo, las reformas secundarias, pues las reformas secundarias no te pueden dar expectativa de nada porque se hicieron a partir Claro, de una modificación constitucional que va orientada a controlar el Poder Judicial. Lo que se haga, pues ya lo de menos, ¿verdad? Bueno, pues claro. yo creo que ese es el enorme reto que tenemos ahora y que lo vamos a ver concretado. Ya lo estamos viendo concretado hoy con el enorme poder que demuestra el presidente y lo vamos a ver a partir de el primero de octubre. Así es, lo decía el presidente ahorita Cedillo, han construido una maquinaria electoral gracias a los apoyos sociales, pero son tácticas gasteriles, autoritarias, es una tiranía. Que lo diga una persona, un expresidente prudente, honesto, como Ernesto Cedillo. No estoy hablando de Fox, no estoy hablando de Salinas, ni de Peña Nieto, ni de Calderón. Es un presidente que guardó compostura, pero que dijo al final, no puedo ser cobarde, tengo que decir lo que pasa en el país y lo que puede sucederle al país, ¿no? Es, para mí, es preocupante, vuelvo a repetir, en la primaria nos enseñaron que teníamos tres poderes en la secundaria y ahora desaparece prácticamente uno o ya hay un control, ya no es una república donde vivimos, hay una imposición, pero ahora podríamos añadirle que es un partido y ese partido político tiene 6 años por delante y a lo mejor otros 6 años más, y a lo mejor para repetir lo que hizo el PRI con 70 años. ¿Qué le puede suceder al país? Por supuesto que no estamos viviendo los años de la democracia en Cuba o en Venezuela, porque hay un poder muy fuerte de nuestro vecino del norte de Estados Unidos que le preocupa lo que hacemos. Y nos lo demostró Donald Trump cuando fue presidente. Ah, sí, quieres ponerte conmigo con los migrantes en el sur del país, pues te subo los aranceles y nos controló, bueno, controló la política y nos impuso una condición diferente. Esto puede repetirse. Esto, ¿hacia dónde realmente vamos? La paridad peso-dólar sigue creciendo, pero sobre todo la inseguridad que prevalece en el país es de preocuparse. Son muchos puntos, aristas que debemos de analizarlo, no por el fanatismo de los integrantes de un partido político. Sí, mira, yo creo que es importante subrayar lo que precisó el presidente Cedillo. Él dice que con la reforma judicial
y el control del Poder Judicial, lo que está ocurriendo en México es que se están sentando las bases para dejar de ser una democracia y convertirnos en una tiranía. No, no dice que es una tiranía ya, pero bueno, a eso vamos, eso es lo que anuncia. Dos, eh, yo lo que veo, Humberto, es que ¿cuáles son los contrapesos reales cuando el Ejecutivo y el partido Morena tienen ya todo el control del legislativo, del ejecutivo, del judicial, de los gobiernos estatales, de los congresos locales, de las cámaras y congresos estatales? Pues yo creo que son básicamente externos y uno interno muy poderoso. Los externos claramente son, pues por supuesto, la relación con nuestro principal socio comercial y vecino, los Estados Unidos. La queja del gobierno norteamericano, hoy vuelve a salir una nota, ayer lo vuelve a declarar el embajador, es los efectos que puede tener esta reforma en nuestra relación comercial, no solamente desde el punto de vista de la certidumbre, de la certeza jurídica, es decir, del Estado de Derecho para quien viene a invertir a México, sino también por los efectos que puede tener claramente en temas violatorios del tratado comercial, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que es, por cierto, pues el motor principal de crecimiento y desarrollo de nuestro país. En segundo lugar, tiene que ver con los mercados que tú acabas de mencionar. Decía un analista político, la salud financiera del país, que depende de la opinión que den las calificadoras internacionales. Si a México lo califican mal en el manejo de sus finanzas, como está ocurriendo por el tamaño de la deuda que está dejando este presidente, 5 Fobaproas, tanto le reclama a Cedillo, que creo que Fobaproa, pues la deuda que deja equivale a 5 Fobaproas, por cierto. Entonces, es la salud financiera del país, que lo que va a desalentar es la inversión, por eso están tan preocupados. Ahorita están paradas inversiones en México. No hay reinversiones de lo que ya tenían invertido, pero no hay inversiones nuevas. Y tercero, un factor interno muy importante, López Obrador. Fíjate qué paradójico. Esos son los retos, aparte de las complejidades políticas que enfrenta un nuevo gobierno, que de entrada va a tener que buscar resolver la presidenta Sheinbaum para poder gobernar. Y bueno, pues estamos a unos días de ver cómo van a reaccionar. Por cierto, ayer me, me dieron una información muy interesante sobre la propuesta, la estrategia de seguridad para el corto plazo, que ya lo comentaremos, pero está sorprendentemente, muy interesantemente estructurada y elaborada, y que sí le mete nuevos ingredientes a una estrategia integral en materia de seguridad en coordinación con los estados. Pero bueno, ya será tema de otra plática, Humberto, pero creo que ese es el reto que tenemos hoy. Ya son prácticamente hechos consumados, y ahora cómo se van a llevar a la práctica y cuáles son sus efectos, que cada día son más claros. El tema, pues muy preciso, de la detención de la inversión y de la preocupación de los organismos globales y del gobierno de Estados Unidos es el mejor reflejo de ello. Diodoro, me da mucho gusto que ya vayas coincidiendo conmigo como comentarista. Hace como 3, 4 programas te hice una apuesta que no aceptaste, en el sentido de que el presidente se iba a ir a su rancho, pero ¿quién iba a gobernar? ¿Ah? Teniendo el control él del partido. Y pareciera que aquí se van engarzando, ¿verdad? La cadena para saber cómo viene el futuro, ¿verdad? El poder no va a ser el legislativo, ni el judicial, ni la próxima presidenta. Va a ser el presidente a través de su partido Morena, que controla, pues simple y sencillamente, a todos los senadores, diputados, gobernadores, presidentes del país, y sobre todo a una base de los mexicanos muy importantes. Pero bueno, el país es de más de 130 millones de mexicanos, y hay algunos que no están a favor de él. ¿Tú prevés que con esto puedan haber éxodo de capitales y de mexicanos del país? Mira, yo creo que yo lo que veo y hablo con mucha gente, muchos amigos, empresarios y grupos, grandes grupos que están muy preocupados por el tema y están viendo no solamente de tener inversiones, como es público, hasta que no les precisen en esta famosa reunión que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum,
esta reunión con los CEOs internacionales para explicarles por qué la reforma no los va a afectar. Ojalá lo logren. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Y veo más preocupaciones a nivel individual, en jefes de familia, en familias enteras que están buscando cómo colocan algún recurso patrimonial fuera de México, lo cual me parece muy delicado, porque se están produciendo los peores escenarios que nos imaginábamos. Y bueno, pues a propósito de tu apuesta, a veces la realidad cada vez más frecuentemente supera la ficción y supera al imaginario político. Y está pasando precisamente el peor escenario, que no quisiéramos, no queríamos imaginarnos que podía pasar, pues está ocurriendo yo, y espero, y ahí sí insisto en lo que te dije la vez pasada, yo espero que el nuevo gobierno tenga la capacidad, el talento, la habilidad, los criterios, la capacidad de unidad nacional y de diálogo para poder enfrentar estos enormes retos con los que inicia el próximo sexenio. Yo creo, desafortunadamente, no hay contrapartes, no hay poderes que se vislumbren, que puedan competir con el partido Morena. No existe ya el PRD, el PRI prácticamente tampoco, y el PAN va por el mismo camino. No hay nuevos liderazgos en el país. Andrés Manuel le costó 30 años recorrer el país para tener el liderazgo que tiene, y sigue teniendo y va a seguir teniendo. Pero si no hay liderazgos, oposición, pues el pueblo no podemos hacer mucho. Tú decías de que sí podemos levantar la voz, que podemos protestar y decir, pero bueno, los actores principales se supone que son los partidos, que son los entenados de cada uno de los partidos, pero ya vimos lo que sucedió en el Senado, cómo se fueron los dos únicos perredistas senadores a Morena, los panistas también, en fin, ¿qué podemos esperar? Y muchas veces nos hacen recordar cómo llegó al poder Castro Ruz, quitándole a los empresarios sus casas, sus empresas, y lo mismo sucedió en Venezuela. ¿Tú crees que lleguemos a eso? Bueno, yo digo, a ver, yo no quisiera particularizar ni ser alarmista porque es muy delicada la situación, pero cuando se violenta de esta manera el Estado de Derecho y se reforma un poder central, que es justamente quien interpreta la Constitución, garantiza la constitucionalidad de las acciones públicas del gobierno, pues todo puede, como decimos, todo puede pasar, ¿ves? Y en ese todo puede pasar, pues van involucradas muchas preocupaciones que tenemos hoy. Tengo mi teléfono sobre una base de madera, toco madera, porque creo que el país, como bien comentas, de más de 130 millones de habitantes, es una sociedad muy plural. Y por ejemplo, algo que nos faltó decir en el grito, en muchos estados, es vive el pluralismo político. Este país es un país diverso, plural, heterogéneo. Pues hay que viajar por él, hay que conocer sus regiones, sus grupos políticos locales, las clases empresariales, la sociedad civil, porque creo que hay mucha materia prima. Claro, falta aglutinar, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente electoral, en esta correa de transmisión y unificación que son los partidos para luchar por el poder, pues creo que estamos en uno de los momentos más tristes y preocupantes de la historia de México. Pero, pues tenemos por lo pronto 3 años para la renovación del Congreso y 6 para el próximo Ejecutivo. Y creo que son plazos razonables para organizarse, para cohesionarse y para alimentar las fuerzas políticas de los distintos estados de la República. Es una tarea de los partidos y también de la sociedad civil, sin duda. Pues hay que seguir participando, querido Humberto, y empujando esta visión de un país distinto, un país democrático, que parece una ilusión hoy, y es justamente fue el tema de la plática del presidente Cedillo. Pero es una llamada de atención muy fuerte, viniendo de la voz de uno de los expresidentes más exitosos, más populares y más cuidadosos políticamente de México a fines del siglo pasado y en este siglo.